En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, lunes 18 de diciembre del 2023, contemplamos el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo del 18 al 24. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no temas acoger a María, tu madre, como tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, retornamos después de un tiempo que tuvimos problemas técnicos, pero ahora ya solucionado. Esperemos que sigamos adelante. Eh, Hay algo muy interesante que nos habla hoy día el Evangelio, y ya que estamos próximos al nacimiento, a festejar esta gran Navidad, un recuerdo más, un cumpleaños más de nuestro Señor Jesucristo, pues hoy la palabra nos invita a considerar ese maravilloso ejemplo, ese de aquel hombre que no dudó, de aquel hombre que fue justo, como la palabra dice, fue un hombre justo. Y es de San José, hermanos. Fue un hombre extraordinariamente sacrificado y, sobre todo, dedicado con su prometida, que fue María. Hermanos, no hay duda de que ambos eran personas excelentes, tanto como María y José. Eran personas enamorados entre ellos como ninguna otra pareja. Pero tal vez hay que reconocer que el Dios Altísimo quiso que su amor, ese amor esponsal de esposos, pues pasara por circunstancias muy exigentes. Y si nos damos cuenta, a través del Evangelio o de la Biblia, poco se habla de San José. Sí, hermanos, se le conoce muy poco. Y en este pasaje, Mateo nos dice que San José era un hombre justo. Hermanos, justo pues en la vida, según la Biblia, pues es aquel hombre íntegro, aquel hombre que actúa conforme a los preceptos de Dios. No es precisamente el hombre equitativo, es decir, el que da a cada uno lo que le responde, lo que le corresponde, no necesariamente. Justo, hermanos, es el hombre que ama a Dios y busca a Dios y sobre todas las cosas está con Él, incluso a costa de su propia vida. Amén. Hacer la voluntad de Dios, ese es el hombre justo. Por otro lado, hermanos, es un hombre reflexivo que busca en todo descubrir al Dios que lo salva de acuerdo a nuestras categorías, a nuestro lenguaje. Entonces, la palabra justo, hermanos, correspondería efectivamente quizás a un hombre santo. Justo, hermanos, es aquel santo. Justo aquel es aquel hombre que ama a Dios, que busca a Dios, que su vida, a pesar de lo que está pasando, pues hace la voluntad de Dios. No lo olvidemos eso. Amén. Entonces, hermanos, con esta palabra la Escritura nos presenta a este José, a este hombre justo. Simplemente pensemos qué clase de hombre tenía Dios, hermanos, para escoger como esposo de la madre de su hijo y para ser modelo de esposo y de padre, sobre todo, en la Sagrada Familia. Ojalá, hermanos, tú y yo como varones, ojalá todos los hombres pudiéramos ser presentados como José, como hombres justos y santos. Ese es un trabajo y un compromiso que tú y yo tenemos que hacerlo. Amén. Pues hermanos, San José es un signo que se hace palpable en nuestro camino porque escuchó atento la voz de Dios, fue prudente, esperó y confió. Por eso, hermanos, dejémonos nosotros también como San José, que en este tiempo de Adviento
nos enseña a guardar, hermanos, a guardar en silencio las palabras de Dios y estar más atentos a escuchar definitivamente lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros en nuestro corazón. Amén. Sí, hermanos, reconozcamos que José tuvo dificultades para asumir esa paternidad putativa sobre Jesús. Miren, ¿ustedes creen que no se le vino en la mente quizás muchas cosas? Tuvo dudas. En ese momento quizás no dudó de María, obviamente, pero él como persona. Por eso reconozcamos, hermanos, que Dios hace posible lo imposible humanamente. Pues, ¿cómo, por ejemplo, nos preguntamos cómo una doncella puede conservarse virgen y puede ser madre a la vez? ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo José acepta el plan providente de Dios salvando lo perdido, lo imposible de aceptar? Pues no te olvides que Dios hace posible que para el hombre es imposible. Y pues esto lo entendió perfectamente José. Fue por eso él el que cayó. Fue aquella persona que se silenció. Fue aquella persona que escuchó. Y sobre todo aquel que obedece a Dios y actúa en consecuencia a lo que Dios le propone. Hermanos, fíjate lo que hace José. Se calla, va a un lugar, busca un lugar tranquilo donde busca silencio. Escucha al ángel que viene de Dios y una vez que escucha al ángel, obedece a Dios. 4 actitudes fundamentales y profundas de José, pero que nos representan quizás esa pedagogía espiritual profunda para nosotros estar frente a esos acontecimientos difíciles, incomprensibles en nuestra vida. Pues hermanos, en las circunstancias de nuestra vida, en las dudas, en las tribulaciones, en los problemas, en la soledad, en la enfermedad, lo primero que tenemos que hacer es callar. Después, hermanos, escuchar ese plan de Dios, de ese acontecimiento que estamos pasando o viviendo. ¿Qué es el por qué? ¿Para qué nos da el Señor estos momentos que nos toca vivir? Quizás hay algo que nos falta. Amén. Tercer lugar, obedecer. Si el Señor quiere que pasemos algo es porque según su voluntad quiere que nosotros obedezcamos a Dios sin cuestionamientos. Y después de obedecer, hermanos, ponernos a actuar. Amén. Ponernos a actuar. Pues hermanos, todo esto debemos de entender que es clave. Fue clave para José y para nosotros también. Debemos de entender también que sin María, nuestra madre, no hay alumbramiento, hermanos. No hay nacimiento que haya formado previamente a su hijo. Hay que entender que María ha sido una señal grandiosa para el mundo, porque ella es signo visible, hermanos, y palpable. Es aquella persona que viene de obra de Dios para el mundo. No para unos cuantos, para el mundo. Por eso es que María es esa madre espiritual, aquella que nos cuida y nos protege siempre, aquella que nos ilumina, aquella que quizás en nuestras habilidades nos da fuerza y nos da ánimo y nos dice, vamos, sigan. Pues reconocemos en ella, hermanos, esa luz constante, permanente, que nunca se acaba, donde en nuestro estilo de vida, en lo más puro quizás que podamos tener, aprendamos como esa experiencia de estar con ella, como nuestra madre. Porque hermanos, lo que para Jesús y lo que es para cada uno de nosotros sin fe y sin esperanza, sin ella definitivamente no abriremos el corazón. Por eso hoy día abramos ese corazón a la maternidad espiritual de nuestra Madre, la Virgen María. Amén. El Papa San Juan Pablo II decía pues que el cristiano es la sorpresa de un Dios que se ha puesto de parte de la criatura. De hecho, hermanos, ha sido Él quien ha tomado la iniciativa para venir a este mundo. No ha esperado a que hiciésemos méritos, no, hermanos. Él ha querido venir con todo. Él propone su iniciativa, no la impone, hermanos. Y casi diríamos, nos pide permiso. A Santa María se le propuso, no se le impuso. La vocación de la Madre de Dios fue Él que había tenido poder de crearlo de todo a partir de la nada. Se negó a rehacer quizás lo que había sido profanado si no concurría a la Virgen María. Entonces, hermanos, Dios propuso a la Virgen
Y ella dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Amén. Pero Dios, hermanos, no solamente nos pide permiso, sino también da esa contribución con sus planes, y que esa contribución muchas veces es heroica. Y así fue en el caso de María y José. En resumen, hermanos, el niño Jesús necesitó de unos padres, ¿sí o no? Definitivamente que sí. Él es Dios, vino como Dios, pero tal vez como hombre también, para la salvación del mundo. Más aún, hermanos, necesitó el heroísmo de sus padres, la valentía de sus padres, el propósito convincente de sus padres, que tuvieron de esforzarse mucho para defender la vida de ese pequeño redentor. Amén. Por todo esto, hermanos, es importante tener en cuenta de que el niño que viene en camino, de aquel Dios que camina cerca de nosotros, como lo señalamos en el Evangelio, o en muchos evangelios, donde entra pues en la historia humana y viene con un solo propósito en el proyecto amoroso del Padre Dios. ¿Y saben cuál es, hermanos? Es darnos la salvación, mostrándonos con su mensaje una nueva forma de vivir, una nueva manera de vivir, mostrándonos con sus relaciones de misericordia frente a todos nosotros como pecadores que somos, abriéndonos el camino de seguir definitivamente a Jesús, pero hermanos, con libertad, no por obligación, con la disposición abierta de querer seguirlo y con esa libertad de amar definitivamente, con esa plenitud de servir hacia los demás. Amén. Hermanos, hoy nos habla ahí algo muy hermoso que tenemos que aprender a confiar. Dios nos propone cosas muy grandes. Tiene planes muy grandes para ti y para mí, quizás incomprensibles, quizás sacado de nuestros proyectos, quizás no está en nuestra relación de vida. Pero ten en cuenta que lo que nos propone es para la mejor vida tuya, mía y de nuestra familia y de nuestro entorno, de nuestra iglesia y, ¿por qué no?, del prójimo en sí. Amén. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.